Hola, muy buenos días, soy el doctor Carlos Custodio y hoy vamos a abarcar el tema de colon por enema. Este es un estudio realizado con el fluoroscopio donde introducimos medio de contraste varitado a través del recto para opacificar todo el intestino grueso. Lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, también médico, de cuándo utilizarlo, a qué pacientes pedírselo y en el punto de vista de los pacientes para saber qué se les va a realizar. Entonces, desde el punto de vista técnico vamos a ver proyecciones y cómo disolver el bario para utilizar la técnica adecuada. Bueno, primero, ¿qué es el colon por enema? Es un estudio de fluoroscopía utilizado para el diagnóstico médico de algunas enfermedades colónicas. Tiene una sensibilidad y especificidad variable, es decir, dependiendo de la enfermedad, por ejemplo, diverticulitis, colitis, va de una sensibilidad desde el 70 al 98%. Entonces, la vía de administración del medio de contraste es a través del recto y es necesario un fluoroscopio, medio de contraste, que generalmente utilizamos el varitado, y el apoyo de algún técnico radiólogo, enfermera o médico radiólogo. Muy bien, vamos a separar el contenido en indicaciones en qué pacientes se les va a realizar y cuándo no realizarlo. La técnica que se utiliza, el análisis de las imágenes, es un pequeño recordatorio nada más, no desde el punto de vista del médico radiólogo. Y las preguntas frecuentes para los pacientes. Iniciemos con indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones de un estudio quieren decir a qué pacientes se los vamos a realizar o cuándo el médico lo debe de solicitar. Acá es ante la enfermedad diverticular, estreñimiento, dolor al defecar, amebiasis, enfermedad poliposa o cuando hay sospecha de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo CUSI o Crohn. También sospechas de SEA de colon y reconexiones por postcolostomías. Y está contraindicado en pacientes con biopsia reciente o polipectomía, en el embarazo, cuando hay sangrado rectal activo, sospecha de oclusión intestinal, en pacientes inconscientes, sedados o no cooperadores y sospecha de perforación intestinal, no solo de oclusión, sino también de perforación. Entonces, ante cualquiera de estos es mejor no realizar el estudio porque podemos dañar al paciente. ¿Qué material se necesita? Bueno, primero siempre tener un baño cerca, ya que también vamos a pasar a que el paciente defeque después del término del estudio. En general, un fluoroscopio, aunque también se puede utilizar un equipo de rayos X convencional, pero disminuye la sensibilidad y especificidad del estudio. Recordemos que un fluoroscopio podemos ver los rayos X en tiempo real y en el otro nada más es una toma de un solo tiempo. La bolsa de bario y agua tibia, que es con lo que vamos a realizar el enema. La bolsa ya contiene el bario y además tiene una marca donde menciona hasta dónde es necesario llenarlo. Entonces se evita mucho de cuánto es la dilución y lo demás. Se va a preferir el agua tibia y ya que se disuelve mejor el bario y además es menos molesto para el paciente ya que está a la temperatura corporal. Ocupamos un tripié ya que el bario debe de pasar al menos a 3 pies de altura para que baje por gravedad. Aquí vemos que en el término de la sonda posee una conexión que va hacia el recto y es con la que vamos a introducir el medio de contraste. Guantes y material básico de enfermería. No es necesaria una técnica séptica, pero debido a la naturaleza de la región que vamos a manipular, se necesitan guantes. Además se ocupa el gel lubricante para la introducción de la sonda, así como jeringas en caso de que tenga globo y lubricante y además la cinta para cerrar los glúteos y que no se vaya en caso de que no tenga globo la sonda. Hay varias técnicas, existen 3, la convencional, la de Hirschsprung y la de doble contraste, pero en general necesitan la misma preparación. Veamos, bueno, la de Hirschsprung no tiene preparación alguna y solo se hace en recién nacidos o en pacientes pediátricos. Tenemos una fase de preparación intestinal, inicia 3 días antes del estudio, con una dieta baja en residuos. ¿Qué es la dieta baja en residuos? Porque tiene poca fibra, altas proteínas y son alimentos generalmente fáciles de digerir. Por ahí hay un Word con la dieta, entonces si lo desean, ahí pueden dejar un mensaje. Esto con la finalidad de reducir la cantidad de material de desecho en colon. También se puede seguir una dieta líquida. Esto 3 días antes. También se pueden aplicar enemas o nuliteli para una adecuada preparación intestinal. Estos son laxantes. Esto permite que no haya tanto material de desecho en el colon al momento de realizar el estudio y que sea un estudio más limpio y evitar confusiones por estos materiales o demasiada carga fecal al momento del estudio, pues nos pueden simular enfermedades o patologías.
La preparación del bario es la segunda parte. Vamos a colocar y fijar la sonda. También incluye la preparación del bario de acuerdo a los lineamientos especificados en la bolsa. Si se hará técnica de doble contraste, también debemos insuflar la bolsa antes de preparar todo lo demás. Introducimos la sonda endorrectal incluida dentro del paquete, auxiliándose de gel lubricante, y por último se va a hacer una fijación para evitar fugas, ya sea inflando globito o cerrando los glúteos con cinta. Y posteriormente pasamos a la toma de imágenes. Esto se realiza en la cama de fluoroscopía. Se toman vistas laterales, oblicuas y anteroposteriores o posteroanteriores. Pueden llegar a ser necesarias otras posiciones, por lo que el médico debe estar siempre alerta para ver qué es lo que le conviene más al paciente o a su diagnóstico médico. Ahora bien, las radiografías que vamos a tomar. Una radiografía preliminar siempre es importante antes del inicio de la administración de medio de contraste. La función de esta nos va a servir para evaluar la adecuada preparación colónica. Miren, aquí hay poco material de residuo, entonces este paciente está bien preparado y nos va a dar pocos artefactos. También nos va a prever situaciones como neumoperitoneo o ilio. Si lo llegamos a ver en la placa simple, suspendemos el estudio antes de iniciarlo para prevenir alguna complicación en el paciente. Esto nos puede que interfiere con el estudio. Esto nos puede ayudar para seleccionar adecuadamente al paciente. No todos son aptos para que se les realice el estudio. Ahora ya las tomas, una vez introducida la sonda, pasamos al medio de contraste. Abrimos. El paciente debe estar para su primera toma en decúbito lateral izquierdo para la medición del espacio presacro. Este mide entre el sacro y la luz colónica. Nos sirve para evaluar este espacio y se encuentra generalmente aumentado en enfermedades inflamatorias o ante presencia de tumores. Luego, posteriormente, vamos a agarrar las fases de llenado del colon en su porción sigmoidea, descendente, ángulo esplénico, transverso y ascendente. Esto nos va a servir para evaluar el llenado a través de las distintas porciones y empezar a ver la presencia o ausencia de lesiones. Cuando llegamos a la fase de llenado total, es decir, que todo el colon está opacificado, pues ya podemos evaluar toda la luz del intestino grueso y vamos a poder pasar a adquirir imágenes oblicuas y laterales para determinar que también en otros planos no se presentan lesiones, porque si solo tomamos antero-posterior podemos omitir algunos diagnósticos. Se dice que el estudio está concluido, la fase de llenado, cuando este llega al ciego, ya que opacificamos todo el órgano que es de nuestro interés, en este caso el colon. Posteriormente, si se va a hacer una fase de doble contraste, que no siempre está indicada, o técnica de Fischer, vamos a pasar a quitar un poco del medio de contraste que teníamos y a poner la bolsa horizontal, presionar sobre ella para que salga el aire y pasarlo al intestino. Aquí podemos ver la presencia de aire, que va a funcionar como contraste negativo, y bario, que va a funcionar como contraste positivo. Esto nos va a permitir evaluar la mucosa. Entonces, evaluando la mucosa podemos ver que haya úlceras o algún otro tipo de lesiones como pólipos o divertículos que tal vez no se hayan visto en la fase nada más de llenado. Esta es una fase de doble contraste. Se deben de tomar radiografías complementarias pertinentes en caso de haber encontrado algún dato positivo. Si no encontramos ningún dato positivo y vimos un estudio normal, pues ya se puede pasar a la siguiente fase. Las radiografías complementarias nos van a servir para determinar bien la lesión, por ejemplo, trayectos estenóticos, cuánto miden, su diámetro anteroposterior, lateral, transverso, en qué porción está, o si hay algún otro dato que pueda servir para el diagnóstico médico. Y por último, la fase de vaciado. Se toma una vez que el paciente fue al baño, se saca para que vaya a hacer popó, y con esto vamos a valorar cuánto medio de contraste pudiera quedar en el intestino grueso y además los depósitos que se pueden pasar inadvertidos en una fase de llenado. También nos va a valorar cuánto material de residuo de bario quedó en el intestino después de su actividad fisiológica. Y con esto terminamos el estudio. Vamos a ver algunas enfermedades que podemos ver gracias a este método de estudio de imagen. Aquí tenemos un clásico ejemplo de manzana mordida que se da en un tumor del colon, un CA de colon.
hay una disminución de la luz, ya que el tumor crece a los lados y disminuye el lumen. Entonces el paso es filiforme. Este paso o manzana mordida se relaciona con tumores. Es un dato positivo. Otra enfermedad muy común de ver y una de las principales indicaciones de este método es la enfermedad diverticular del colon. Aquí podemos ver diversos divertículos en la pared que se forman ya sea por estreñimiento o algunas otras situaciones patológicas, y estos pueden complicarse en algún momento, pueden llegar a reventarse, romperse, sangrar o crear fístulas. Entonces todo esto lo vamos a valorar con el estudio, si hay presencia o ausencia de estos divertículos. También si hay enfermedades inflamatorias intestinales, ya sea una colitis simple o una colitis ulcerativa crónica o un Crohn. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este intestino grueso tiene un patrón en manguera. Lo decimos así porque perdió el patrón austral normal, como es el que está de este lado. Aquí vemos un patrón austral normal. Entonces este patrón en manguera se fue realizando porque la musculatura del órgano fue perdiendo fuerza. Entonces pierde fuerza, pierde las austraciones y queda como en manguera y ya no realiza su actividad fisiológica normal. Ahora, algunas preguntas que se realizan al momento de que les van a hacer este estudio o que los técnicos tienen al momento de realizarlo. Dice, primer estudio, primera facu, ¿soy alérgico al yodo? ¿Puedo hacerme el estudio? Sí, porque acá el medio de contraste utilizado es el bario, es una sustancia inerte, es decir, que tiene escaso o nulo reacciones alérgicas que se hayan presentado en pacientes que se les administró, y nada más no pasará a la sangre, se pasará al intestino y posteriormente se vaciará. Quedará algún poco de residuo, pero con el paso del tiempo se vacía el resto. Entonces no cae reacción alérgica entre él. Es muy raro que alguien sea alérgico al bario. Ahora, los niños no cooperan, ¿se les hace el estudio o no se les hace? Pues sí, ocuparemos la ayuda de sus papás para sostenerlos, darles confianza y colocarlos en las posiciones adecuadas. Va a llorar, pero se va a procurar hacer lo más rápido y eficientemente posible el estudio. También se puede apoyar con el papá para las posiciones que el infante no pueda o no quiera realizar, y él lo va a sostener con tal de que se le realice adecuadamente las tomas. Ahora, ¿se requiere un consentimiento informado? Sí, cualquier procedimiento médico invasivo lo requiere. Se debe explicar adecuadamente al paciente el procedimiento que se le va a realizar, los pros, los contras y las posibles complicaciones. Entonces, siempre se debe hacer el llenado del consentimiento informado. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es molesto? La introducción de la sonda causa un dolor leve y además va a sentir el paciente que tiene ganas de hacer popó durante todo el estudio. Le debemos de decir que aguante las ganas y que cierre muy bien la zona de los glúteos para que no se riegue el medio de contraste. No queremos un estudio sucio. Si ya lo estamos realizando, es realizarlo lo mejor posible. ¿Hay recomendaciones después del estudio? Sí, tomar mucha agua para eliminar ese bario que se queda en el intestino grueso y alimentos ligeros. Si empezamos con dietas altas en fibra, vamos a tener mucho material de residuo, más la fibra y todo esto. Difícilmente vaciaremos la totalidad del contraste o tardará más días en eliminarse. Entonces, y también hay que mencionar que estará obrando trazos blancos durante un par de días que corresponden al bario. El bario es de color blanco. ¿Y cuánto tarda el estudio? Aproximadamente 30 minutos, aunque se puede llegar a demorar más, hora y media si existen contratiempos. Se han reportado muy pocos casos de perforación intestinal debido al estudio y en esos casos pasa a cirugía urgente. Esa sería la peor complicación que puede presentar el paciente. Además de fibrosis peritoneal si se llega a regar el bario. Y con eso damos pues terminada. Deja ahí tus preguntas si tienes más o si te surgieron más dudas. Y gracias, hasta la próxima.